Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo, un tipo llamado Itseyam-Duit me escribió diciéndome que había una serie de posiciones muy interesantes para la séptima mayor que yo no había empleado en la explicación que hice de los acordes. Obviamente en otros acordes de séptima mayor sí que he empleado a lo mejor esas posiciones, pero en el de la séptima mayor es cierto que no las empleé y a lo mejor las proposiciones que tenía él eran mucho más prácticas, depende de para qué cosas. Bueno, pues os digo, este tal Itseyam-Duit que me escribió no es otro sino mi hermano. Él ya ha explicado perfectamente en la descripción cómo se hacen los acordes de la séptima mayor. Entonces sencillamente vamos a hablar de los acordes de séptima mayor y de paso vemos esas posiciones que propuso él. Como ya sabéis y os vengo explicando en todos mis vídeos, un acorde mayor está formado por la tónica, su tercera mayor y la quinta justa. En el caso de un acorde mayor con la séptima mayor, sencillamente, como dice el mismo nombre del acorde, habría que añadir el intervalo de séptima mayor a nuestro acorde. Por lo tanto quedaría tónica, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Entonces, como ya vimos en el acorde de la, si un acorde de la mayor está compuesto por las notas la, do sostenido y mi, añadirle el intervalo de séptima mayor sería añadirle un sol sostenido. Y esas son las cuatro notas que componen la séptima mayor. Entonces las proposiciones que me hace Itseyam-Duit sobre la séptima mayor serían las siguientes. Una, con cejilla en el quinto traste, añadimos el dedo 4 en el séptimo de la quinta. Añadimos el dedo 2 en el sexto de la cuarta y añadimos el dedo 3 en el sexto de la tercera. Según ha representado él en ese acorde, habría que tocar también la primera cuerda. Ahí no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto que esta nota coincide con la tónica, que la estamos marcando aquí, si dejamos que esa primera cuerda en la suene, rompe el efecto de nuestra séptima mayor. Como ya os he explicado en otros vídeos, cuando hacemos acordes de más de 3 notas, lo que estamos haciendo es añadir tensión a esas notas. Sin embargo, para mí el acorde de séptima mayor es todo lo contrario. Yo no sé qué sensación os da, pero a mí un acorde de séptima mayor me transmite una especie de tranquilidad. Me imagino como las olas del mar lentamente o algo así. Mientras que un acorde de la mayor sonaría así. Cuando tensionamos con la séptima mayor, para mí, en lugar de tensionar, lo que estamos haciendo es destensionar. Le damos como paz al sonido. Acorde mayor, acorde de séptima mayor. En mi caso, ya os digo que yo no tocaría esa primera cuerda en el quinto traste. Esta cuerda yo me la como y prefiero que no suene para no romper el efecto que provoca ese sol sostenido. Es por eso que yo os propuse una posición que era así. Hay muchísimas maneras de hacer el mismo acorde. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Si bien es cierto que esta posición que propone mi hermano es más jazzera, que a él le tira mucho ese rollo también. Bueno, la verdad es que él toca cualquier estilo. Está metido en 1000 fregados distintos y en cada fregado que está metido hace un estilo totalmente diferente. El caso es que yo este acorde, esta posición no la utilizo mucho. Hay una posición que sí que utilizo más y que no os he explicado y a él se le ha ocurrido mencionarla, que es también con la tónica en la sexta cuerda, quinto traste, que es como si cogieras un acorde de re menor, retrasáramos un traste, nuestros 3 dedos que no pertenecen a la cejilla, y en vez de la cejilla hacemos la nota tónica. Este acorde tiene una sonoridad fabulosa porque podemos incluso aprovechar el la de la sexta cuerda en el quinto traste, el la al aire, luego podemos tener nuestro acorde montado y podemos repetir el mi también en la primera cuerda al aire. Esas dos notas que se repiten hacen que la sonoridad del acorde sea muy potente. Este sí que lo utilizo más. O sea, realmente podría decir que se me ha olvidado enseñaros este porque este realmente lo utilizo más y es súper práctico hacer este acorde. Luego la última propuesta de mi hermano es... En el séptimo traste ponemos el dedo 1 y luego los otros 3 dedos en el traste 9. Este sí que lo habréis visto más veces. Os lo he enseñado
con otras posiciones de otros acordes de séptima mayor que también he ido colgando. También es cierto que he hecho tantos vídeos de acordes que no sé cuáles he colgado y cuáles no, entonces es posible que todavía no haya salido, pero yo creo que sí. En alguno de mis otros vídeos esta posición sale. Bueno, como ya teníamos un vídeo en el que explicábamos el acorde de la séptima mayor, yo ahora voy a aprovechar este para explicaros el acorde de séptima mayor. A lo que me refiero es que estas tres posiciones que os ha dado mi hermano y las que os había entregado yo previamente se pueden ir moviendo a lo largo del mástil para sacar las diferentes notas. Entonces, como ya os expliqué en los acordes mayores y en los acordes menores, los acordes de séptima mayor, por ejemplo, si yo tengo un La en la sexta cuerda, quinto traste, y sabemos nuestras famosas normas de los intervalos, que de Mi a Fa y de Si a Do solo hay medio tono, y en el resto de las notas tenemos un tono completo de diferencia, o sea, dos trastes, pues cualquier nota que queramos calcular podemos hacer su séptima mayor a partir de ello. Con tónica en la sexta cuerda tenemos este acorde y tenemos este otro. Pues si nosotros lo movemos, decimos, pues voy a hacer un Do. Pues La, Si, Do, por el medio tono entre Si y Do, ¿vale? Colocamos la misma posición con tónica en sexto traste. O la otra propuesta, esta vez sí que no debemos dejar que suene la quinta cuerda, y entonces lo que hacemos es arquear menos el dedo 1 para que tape esa cuerda. Y tampoco tocaríamos la primera, vamos. Si quisiéramos hacer un Re, pues nos movemos otro tono más. Y con la otra posición que tenemos con la tónica en el quinto traste, por ejemplo, de esto mi hermano no había propuesto ninguno con tónica en quinto traste, pero tenemos, aprovechando el quinto traste al aire, aquí, que este os lo enseñé yo en la anterior vez que publiqué sobre la séptima mayor. Y lo mismo, si estamos en La en el quinto traste y nos queremos mover a un Re, lo único que tenemos que hacer es La, Si, Do, Re. Y montamos nuestro acorde exactamente igual. Luego también en el quinto traste tenemos una posición que es la que utilizaríamos cuando ponemos el open chord de Do. El acorde de séptima mayor de Do, en lugar de meter un Do en la nota más aguda, tendría que meter esa séptima mayor que sería un Si. Por lo tanto, pues ese acorde también podemos moverlo por el mástil, y si aquí es un Do, pues por ejemplo vamos a hacer un Mi, Do, Re, Mi. Metemos ese acorde como si fuera el open chord de Do, y como el intervalo de séptima mayor de Mi es Mi bemol, si lo que queremos es utilizar la cuarta cuerda como tónica, este mismo acorde que os aconseja mi hermano, este sería el La, ¿no? Y si yo quiero hacer un Fa, pues nos iríamos a Fa en la cuarta cuerda, que sería La, Sol, Fa, y montaríamos el mismo acorde. Y ahí sabemos que tenemos un Fa con séptima mayor. Ese mismo Fa, por ejemplo, podríamos hacerlo con la tónica en la sexta cuerda, con la otra propuesta que hizo mi hermano, también en la sexta cuerda, con la otra propuesta que también hizo mi hermano, y en caso de querer hacer ese Fa en la quinta cuerda, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Y podemos hacerlo con las posiciones que os enseñé yo. Y ahora diréis, oh, pero este acorde no es tan habitual, David. Bueno, sí, sí lo es. Así a bote pronto se me ocurren 3 canciones que utilizan la séptima mayor del rollo que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, el Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. ¿Os acordáis de esa parte? Luego también se me ocurre el Drive de Incubus, que era algo así como... Luego también se me ocurre el Something de Harrison cuando estaban los Beatles. Eso, para que veas que no es un acorde que estemos utilizando ahora en el mundo del pop o del rock. Se lleva muchísimos años utilizando este acorde. Y
Yo no sé si os ocurre a vosotros igual que a mí, pero es que de verdad que este acorde me da una sensación de calma especial que otros acordes no dan. Para mí es el acorde de la antitensión, es todo lo contrario. Es más, en mi opinión, si quieres resolver sobre un acorde de séptima mayor, luego el oído no te pide un cierre. Es como, por ejemplo, si quieres resolver sobre un acorde de suspendido cuarta, ahí el cerebro te está diciendo, necesito fa sostenido, necesito fa sostenido. Toma, ahí lo tienes. Ya, tranquilo, relájate. Pero sin embargo, si estás tocando y de repente caes sobre una séptima mayor, no sé a vosotros, pero a mí el cuerpo me parece que esto acaba de cerrar maravillosamente y no necesito pasar a ningún otro acorde. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Tal y como hizo mi hermano en su momento, agradeceré cualquier comentario, crítica o corrección que se os ocurra para mejorar el contenido de este canal. Muchas gracias por todo. Ale, sed buenos.